¿Alguna vez has sentido un dolor en tu cuerpo que parecía no tener explicación, un cansancio extremo o una presión en el pecho sin motivo aparente? Muchas veces, cuando no encontramos una causa física para estos síntomas, pensamos que es solo estrés o agotamiento, pero ¿y si te dijera que estos malestares pueden tener un origen espiritual? Es posible que lo que estás experimentando sea una señal de que estás atravesando una batalla espiritual, una lucha que no siempre es visible, pero que deja marcas en tu cuerpo y mente. Los seres humanos no solo somos cuerpo, sino también espíritu. Nuestra dimensión espiritual tiene una influencia directa sobre nuestro bienestar físico y emocional. Las Escrituras nos muestran que las batallas espirituales no solo ocurren en lo invisible, sino que también pueden reflejarse en el plano terrenal. Los elegidos de Dios, aquellos que han sido llamados a cumplir un propósito especial, suelen enfrentar desafíos espirituales que se manifiestan en su vida diaria. Estas pruebas pueden ser difíciles de entender, pero reconocerlas es el primer paso para superarlas con fe y determinación. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres de Dios han experimentado este tipo de síntomas físicos como reflejo de su caminar espiritual. Profetas, apóstoles y líderes espirituales han sentido agotamiento, ansiedad y hasta dolores inexplicables mientras llevaban a cabo la misión que Dios les encomendó. Estas experiencias no son casualidad, sino una forma en que nuestro cuerpo reacciona a la presión de las batallas espirituales. Cuando el espíritu está en lucha, el cuerpo lo resiente. Algunas personas sienten un peso en los hombros, como si cargaran con una carga invisible. Otras experimentan dolores musculares o presión en el pecho sin que haya una razón médica aparente. Estos síntomas pueden ser señales de que estás atravesando un periodo de crecimiento espiritual, enfrentando ataques del enemigo o cargando una responsabilidad mayor dentro del propósito divino para tu vida. Pero ¿cómo diferenciar un dolor común de una señal espiritual? La clave está en el contexto. Si has sentido un cansancio persistente incluso después de descansar, si has experimentado una sensación de opresión en momentos de oración o si ciertos malestares aparecen cuando te acercas más a Dios, es posible que estés enfrentando una batalla espiritual. Este video tiene como propósito ayudarte a comprender estas señales y enseñarte cómo afrontarlas con fe. A lo largo del contenido, exploraremos 5 dolores espirituales que pueden manifestarse en el cuerpo y lo que significan en tu caminar con Dios. Si has pasado por estas experiencias o conoces a alguien que las esté atravesando, quédate hasta el final, porque esta información puede marcar la diferencia en tu vida espiritual. Además, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda ayudarte en tu crecimiento espiritual. Dale like y comparte este video con aquellas personas que puedan necesitarlo. Comencemos este viaje juntos. Quienes han sido llamados por Dios para cumplir un propósito especial no tienen un camino fácil. Desde tiempos bíblicos, los elegidos han enfrentado desafíos, pruebas y luchas que van más allá de lo físico. Estas batallas espirituales pueden manifestarse de muchas maneras, y una de ellas es a través del cuerpo. Dolencias inexplicables, cansancio extremo y una sensación de peso en los hombros pueden ser signos de que estás enfrentando una guerra en el mundo espiritual. Cuando alguien comienza a caminar más cerca de Dios, el enemigo busca oponerse de diversas formas. A veces, esto se traduce en obstáculos externos, pero en otras ocasiones, la batalla ocurre internamente. La mente se llena de dudas, el corazón se siente cargado y el cuerpo reacciona con síntomas que parecen no tener explicación médica. Estos malestares no son coincidencias, sino indicadores de que el espíritu está librando una lucha intensa. Las Escrituras nos enseñan que aquellos que han sido llamados por Dios para un propósito mayor experimentarán pruebas. Jesús mismo enfrentó luchas intensas antes de cumplir su misión. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, experimentó un nivel de angustia tan profundo que sudó gotas de sangre, Lucas 22:44. Esto demuestra cómo el estado espiritual puede tener un impacto físico real. Así como Jesús pasó por momentos de angustia física debido a su batalla espiritual, los elegidos de Dios también pueden experimentar síntomas similares. La presión en el pecho, la fatiga persistente y la sensación de estar llevando un peso emocional muy grande son señales de que algo importante está ocurriendo en el mundo espiritual. Si estás enfrentando esto,
es posible que estés en medio de una preparación para un propósito mayor. La Biblia también nos habla de personajes como el profeta Elías, quien después de una gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en una profunda fatiga y depresión, 1 Reyes 19:4. Se sintió tan agotado que pidió a Dios que le quitara la vida. Este agotamiento extremo no era solo físico, sino una consecuencia de la lucha espiritual que había enfrentado. Sin embargo, Dios lo fortaleció, le permitió descansar y lo preparó para continuar con su misión. Lo mismo ocurre contigo. Si estás sintiendo estos síntomas, no significa que debas rendirte, sino que Dios está trabajando en ti. Puede que estés enfrentando ataques porque estás avanzando en tu propósito. Recuerda que el enemigo no se opone a quienes no representan una amenaza para él. Si sientes resistencia, es porque tienes algo valioso dentro de ti. Entonces, ¿cómo enfrentar estas batallas? La clave está en fortalecer tu relación con Dios. A través de la oración, la adoración y el estudio de la palabra, puedes recibir la fortaleza necesaria para superar estos momentos de dificultad. Además, rodearte de personas que compartan tu fe y puedan apoyarte es fundamental. Si esta parte del video ha resonado contigo, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que necesite esta enseñanza. En la siguiente parte, exploraremos cómo la conexión entre el cuerpo y el espíritu puede manifestarse de formas sorprendentes. No te lo pierdas. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu están profundamente conectados, más de lo que solemos imaginar. Aunque a menudo pensamos en el cuerpo y el alma como entidades separadas, la realidad es que lo que ocurre en una de estas dimensiones afecta directamente a la otra. Las experiencias espirituales intensas pueden desencadenar síntomas físicos y las cargas emocionales y espirituales pueden reflejarse en el cuerpo de maneras sorprendentes. Las Escrituras nos muestran ejemplos de esta conexión. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 32, 3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este pasaje revela cómo el estado espiritual de David afectaba su salud física. Su angustia interna tenía un impacto visible en su cuerpo, haciéndolo sentir débil y agotado. Lo mismo puede ocurrir con nosotros cuando atravesamos batallas espirituales intensas. Uno de los síntomas más comunes que experimentan quienes enfrentan desafíos espirituales es la tensión muscular inexplicable. Personas que han estado en periodos de intensa oración o enfrentando ataques espirituales a menudo sienten rigidez en los hombros, el cuello o la espalda baja. Esta sensación no siempre tiene una causa médica clara, pero se presenta como un peso difícil de aliviar. Es como si el cuerpo reflejara el esfuerzo de la lucha en el mundo invisible. Otro síntoma frecuente es la presión en el pecho o dificultad para respirar sin una causa médica aparente. Para muchos, este malestar ocurre durante momentos de ansiedad espiritual, cuando sienten que están bajo ataque o enfrentando una decisión crucial en su vida. Puede manifestarse como una sensación de opresión o incluso como palpitaciones fuertes. En muchos casos, estas sensaciones desaparecen después de un tiempo de oración y conexión con Dios. La fatiga extrema es otro signo clave de una batalla espiritual en curso. Este agotamiento no es solo físico, sino también emocional y mental. Muchas personas describen que, aunque duerman lo suficiente, siguen sintiéndose cansadas. Esto ocurre porque el desgaste espiritual no se alivia con el descanso común, sino con la renovación en la presencia de Dios. Isaías 40 horas y 31 minutos nos recuerda: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Cuando enfrentamos este tipo de síntomas, debemos preguntarnos, ¿estoy llevando cargas espirituales que no me corresponden? ¿Estoy luchando con algo que debería entregar a Dios? A veces, nos aferramos a preocupaciones y responsabilidades que no podemos manejar por nuestra cuenta. En estos momentos, la mejor respuesta es buscar la paz en Dios, entregarle nuestras cargas y permitirle guiarnos. Si has sentido estos síntomas en tu vida, no los ignores. Pueden ser señales de que estás en una temporada de crecimiento espiritual o enfrentando un ataque del enemigo. Por eso,
Es crucial fortalecer tu espíritu con oración, ayuno y la palabra de Dios. Uno de los síntomas más comunes que experimentan los elegidos de Dios cuando atraviesan batallas espirituales es un cansancio extremo e inexplicable. No se trata del agotamiento normal después de un día de trabajo o ejercicio físico, sino de una sensación de fatiga persistente que no desaparece, incluso después de haber descansado lo suficiente. Este tipo de cansancio puede ser una señal de que estás enfrentando luchas espirituales que están drenando tu energía. Cuando el enemigo ve que estás avanzando en tu propósito, intentará desgastarte para impedir que sigas adelante. El agotamiento espiritual no solo afecta el cuerpo, sino también la mente y las emociones. Puede hacerte sentir desmotivado, confundido y sin fuerzas para continuar con tus responsabilidades o compromisos espirituales. Esta es una de las estrategias más sutiles del enemigo, hacer que te sientas tan cansado que descuides tu tiempo de oración, lectura de la palabra y comunión con Dios. La Biblia nos da ejemplos de cómo los siervos de Dios han enfrentado este tipo de fatiga. El profeta Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en un agotamiento tan profundo que deseó morir. En 1 Reyes 19:4, él dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este es un claro ejemplo de cómo, después de un gran avance espiritual, puede venir un periodo de desgaste físico y emocional. Elías no estaba solo cansado físicamente, sino espiritualmente agotado. Pero Dios, en su misericordia, le dio descanso y fortaleza para continuar con su propósito. Si estás sintiendo un cansancio inexplicable, es importante preguntarte, ¿estoy cargando más de lo que Dios me ha pedido? A veces, asumimos responsabilidades que no nos corresponden, preocupándonos por cosas que solo Dios puede resolver. Jesús nos invita a soltar esas cargas en Mateo 11:28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Para vencer este agotamiento espiritual, es fundamental: 1. Dedicar tiempo a la oración y adoración. Conectarte con Dios te renovará y te dará fuerzas nuevas. 2. Descansar físicamente. Aunque el descanso espiritual es clave, también debemos cuidar nuestro cuerpo y asegurarnos de dormir lo suficiente. 3. Leer la palabra de Dios. En la Biblia encontramos promesas de fortaleza y renovación que nos ayudan a seguir adelante. 4. Buscar apoyo en la comunidad de fe. Rodearte de personas que compartan tu fe y puedan orar por ti hará una gran diferencia. Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete al canal, dale like y compártelo con alguien que necesite esta enseñanza. En la próxima parte, hablaremos sobre otro síntoma común de las batallas espirituales, la presión en el pecho y su significado espiritual. No te lo pierdas. Entre las señales más inquietantes de una batalla espiritual, una de las más notorias es la presión en el pecho o la sensación de opresión sin causa aparente. Este síntoma puede aparecer en momentos de estrés, ansiedad o preocupación intensa, pero también en momentos de oración profunda, intercesión o lucha espiritual. Para los elegidos de Dios, esta sensación no siempre es un simple malestar físico, sino una manifestación de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Muchas personas describen este síntoma como un peso sobre el pecho, una dificultad para respirar o una sensación de angustia sin explicación. En algunos casos, esto ocurre cuando Dios está llamando a la persona a interceder por algo específico y el Espíritu Santo pone en su corazón una carga espiritual que se refleja físicamente. También puede ser una advertencia de que algo está ocurriendo en el mundo espiritual y que se necesita oración para contrarrestarlo. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que sintieron una gran angustia y presión interna debido a la batalla espiritual que estaban enfrentando. Jesús, en el huerto de Getsemaní, experimentó un momento de extrema carga espiritual. Lucas 22:44 nos dice: «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Esto demuestra que cuando el espíritu está bajo presión, el cuerpo puede reaccionar de maneras intensas. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar la cruz y la carga de los pecados del mundo, y esto tuvo un impacto físico en él. De la misma manera, cuando enfrentamos ataques espirituales, podemos experimentar síntomas físicos que nos alertan de lo que está ocurriendo en el mundo invisible.
Si has sentido esta presión en el pecho, es importante hacerte algunas preguntas. ¿Estoy atravesando un momento de lucha espiritual intensa? ¿Dios me está llamando a interceder por alguien o algo? ¿Estoy cargando preocupaciones que debería entregar a Dios? Filipenses 4, 6-7 nos da la clave para enfrentar estos momentos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo aliviar esta carga espiritual? 1. Oración y entrega. Habla con Dios sobre lo que sientes y entrégale tus cargas. 2. Respiración y adoración. Tomar respiraciones profundas mientras adoras a Dios puede ayudarte a encontrar calma y paz. 3. Fortalecer tu fe. Recordar que Dios tiene el control y que nada sucede sin su permiso puede traer alivio. 4. Buscar apoyo espiritual. Compartir tu lucha con alguien de confianza que pueda orar por ti hará la diferencia. La tensión en los hombros y la espalda es otro de los síntomas físicos más comunes que experimentan aquellos que están atravesando batallas espirituales. Este tipo de malestar suele manifestarse como una sensación de rigidez, dolor o presión en la zona superior de la espalda, el cuello y los hombros. Muchas veces, este dolor no tiene una explicación médica clara, pero sí una fuerte raíz espiritual. La sensación de peso en esta área puede reflejar la carga emocional y espiritual que llevamos. Los hombros y la espalda son las zonas donde generalmente almacenamos el estrés y las preocupaciones. Este malestar puede ser un recordatorio de que estamos cargando preocupaciones, responsabilidades o incluso culpas que no nos corresponden. La vida cristiana está llena de momentos de prueba, y no siempre es fácil manejar el estrés y las expectativas que vienen con esos momentos. Las cargas emocionales y espirituales, que pueden sentirse como una presión sobre nuestros hombros, tienen un profundo impacto en nuestro bienestar físico. En la Biblia, vemos cómo la tensión emocional y espiritual a menudo se refleja en el cuerpo. El profeta Elías, después de enfrentar una intensa batalla espiritual con los profetas de Baal, experimentó una gran carga emocional. Elías se sintió tan abrumado que se escondió en una cueva, deseando morir, como podemos leer en 1 Reyes 19:4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este pasaje muestra cómo el agotamiento espiritual y la lucha emocional pueden tener un impacto físico en el cuerpo. La tensión y el dolor en la espalda de Elías reflejaban su desesperanza y su necesidad de descanso, tanto físico como espiritual. Si estás sintiendo tensión en tus hombros o espalda, es importante reflexionar sobre las cargas que estás llevando. A menudo, estas tensiones pueden ser el resultado de preocupaciones no entregadas a Dios o de la ansiedad por situaciones que están fuera de nuestro control. Aquí es donde entra el recordatorio de las Escrituras, que nos llaman a entregar nuestras cargas a Dios. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos ofrece un alivio claro y prometedor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. ¿Cómo aliviar la tensión espiritual? 1. Entrega tus preocupaciones a Dios. En momentos de angustia, busca la paz en la oración. Dios te invita a descansar en su presencia. 2. Practica la relajación física. Técnicas de respiración profunda y estiramientos pueden aliviar la tensión física en tu cuerpo. 3. Busca descanso en la palabra de Dios. El descanso espiritual es tan necesario como el físico. Leer las promesas de Dios puede traer paz a tu alma. 4. Revisa tu vida emocional. Si has estado cargando algo en tu corazón, como el perdón o una preocupación constante, busca liberarte de esas cargas a través de la oración. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más comunes que muchas personas experimentan y puede tener muchas causas, desde el estrés hasta problemas de salud. Sin embargo, para los elegidos de Dios, los dolores de cabeza pueden ser una manifestación espiritual. Cuando estamos en medio de batallas espirituales intensas o enfrentando luchas internas, este tipo de dolor puede reflejar la presión mental y emocional que estamos experimentando. La mente es un campo de batalla en el que se libran muchas luchas espirituales.
Los ataques del enemigo a menudo vienen a través de pensamientos que nos llenan de confusión, dudas, ansiedad y temor. Estos pensamientos pueden tener un impacto físico directo, especialmente en forma de dolores de cabeza. La mente y el cuerpo están profundamente conectados, y cuando la mente está bajo ataque, el cuerpo responde de maneras físicas. En la Biblia, encontramos que muchos de los siervos de Dios enfrentaron periodos de confusión y lucha mental. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 10:5, nos enseña cómo debemos lidiar con los pensamientos que nos atormentan. Destruyendo los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando experimentamos una batalla espiritual en la mente, los dolores de cabeza pueden ser una señal de que estamos luchando contra pensamientos negativos, mentiras del enemigo o distracciones espirituales. El enemigo usa la mente para desorientarnos y alejarnos de la paz de Dios. Pero lo que necesitamos hacer es aprender a tomar control de esos pensamientos y entregarlos a Cristo, quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo afrontar el dolor de cabeza espiritual? 1. Renueva tu mente con la palabra de Dios. La clave para vencer las batallas mentales es reemplazar los pensamientos negativos con las verdades de la Biblia. Dios nos da poder sobre nuestra mente a través de su palabra. 2. Ora y entregale tus pensamientos a Dios. Cuando sientas el dolor de cabeza comenzar, haz una pausa y ora. Pide a Dios que te ayude a tomar cautivo cada pensamiento que te esté afectando y a restaurar la paz en tu mente. 3. Haz frente al estrés emocional. El estrés y la ansiedad son puertas abiertas para que el enemigo ataque nuestra mente. Busca maneras de reducir el estrés, ya sea a través de la meditación, la respiración profunda o el descanso físico. 4. Reconoce la lucha espiritual. El dolor de cabeza puede ser una manifestación física de una batalla espiritual más profunda. Reconocerlo te permitirá responder con oración y fe, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. La fatiga inexplicable es uno de los síntomas más comunes que muchos enfrentan en medio de batallas espirituales. Es ese tipo de agotamiento profundo y abrumador que no se alivia con descanso físico ni con una noche de sueño reparador. Es una fatiga que no tiene una razón clara, pero que afecta tanto al cuerpo como al espíritu. Para los elegidos de Dios, esta fatiga puede ser una manifestación de la lucha espiritual que están viviendo en el plano invisible. El cansancio espiritual no solo es un agotamiento físico, sino también un desgaste emocional y mental. En la vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a desafíos y pruebas que nos desgastan, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y espiritual. A veces, este tipo de fatiga es el resultado de estar en constante intercesión, de luchar en oración por otros o de estar bajo ataques espirituales que nos debilitan. Dios permite que experimentemos este agotamiento para que aprendamos a depender de Él y a renovar nuestras fuerzas en su presencia. La Biblia nos habla del descanso espiritual y de cómo Dios es nuestra fuente de renovación. En Isaías 40 horas y 31 minutos, se nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este versículo es una promesa de que Dios renovará nuestras fuerzas cuando estemos agotados. El descanso no solo proviene de dormir, sino de descansar en la presencia de Dios, buscando su fortaleza para continuar. Cuando nos sentimos físicamente débiles, es el momento perfecto para buscar la renovación espiritual que solo Dios puede brindarnos. ¿Cómo renovar nuestras fuerzas espirituales? 1. Busca la presencia de Dios. La oración es la herramienta más poderosa para renovar nuestras fuerzas. Al hablar con Dios, estamos entregando nuestras cargas y permitiéndole que nos fortalezca. 2. Medita en su palabra. La Biblia está llena de promesas que nos animan y nos recuerdan que Dios está con nosotros en cada lucha. Al meditar en las Escrituras, encontramos consuelo y fortaleza. 3. Descansa físicamente y espiritualmente. Aunque la fatiga espiritual puede ser profunda, no olvidemos que nuestro cuerpo también necesita descanso físico. Dios nos ha creado con la necesidad de descansar, por lo que tomar un tiempo para descansar también es parte del proceso de sanación. 4. Confía en Dios. No importa cuán agotados nos sintamos, siempre podemos confiar en que Dios tiene el control y que Él es nuestra fuerza. Al confiar en Él, encontramos paz en medio de la tormenta y renovación en medio de la fatiga.
La fatiga inexplicable es una de las maneras en que Dios nos llama a depender completamente de Él. No se trata solo de descansar físicamente, sino de aprender a descansar espiritualmente en su presencia. Cuando nos sentimos agotados, es una señal de que necesitamos más de Él y menos de nosotros mismos. Dios no nos deja en nuestra debilidad, sino que nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Estos momentos nos recuerdan que incluso en medio de la presión, Dios es nuestro refugio, Él nos sostiene y nunca nos deja llevar más de lo que podemos soportar. Esta es una verdad fundamental que debemos recordar en todo momento. Cuando la vida se vuelve difícil, cuando las cargas se vuelven pesadas y la presión parece abrumadora, es en esos momentos cuando debemos refugiarnos en Dios, quien es nuestra fortaleza. La vida no siempre es fácil, y las dificultades son inevitables. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él no nos permitirá enfrentar las olas. Él promete que nunca nos dará más de lo que podemos manejar, y esta promesa es un consuelo en medio de la tormenta. Cuando experimentamos momentos de presión, ya sea física, emocional o espiritual, podemos sentir que estamos al borde de nuestras fuerzas. Es en esos momentos de debilidad que debemos recordar que la fuerza viene de Dios, y no de nuestra propia capacidad. A veces, nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, como enfermedades, problemas familiares, desafíos laborales o luchas espirituales. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios nos llama a depender de Él. Él nos brinda su paz y su consuelo, y nos recuerda que Él es nuestro refugio seguro. En momentos de presión, nuestra primera respuesta debe ser acudir a Dios en oración. La oración nos permite comunicar nuestras preocupaciones, miedos y cargas a nuestro Creador, quien está dispuesto a escucharnos y ayudarnos. A través de la oración, podemos encontrar consuelo y paz, sabiendo que no estamos luchando solos. Dios, en su amor y gracia, nos sostiene y nos fortalece en nuestras debilidades. Él nos recuerda que nuestras luchas no son permanentes y que Él tiene el control sobre todas las cosas. Además, la confianza en Dios nos da la seguridad de que no estamos destinados a ser derrotados. Aunque las dificultades son parte de la vida, Dios nos llama a perseverar. A medida que enfrentamos estos momentos difíciles, podemos aprender lecciones valiosas sobre nuestra fe y sobre el poder de la oración. Estos tiempos de prueba no solo nos enseñan a depender de Dios, sino también a experimentar su fidelidad en nuestras vidas. Es importante recordar que Dios no solo está presente en los momentos fáciles, sino que Él está especialmente cerca de nosotros en las dificultades. La presión y las luchas pueden ser oportunidades para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Él. Cuando enfrentamos las pruebas con fe, nos damos cuenta de que Dios nunca nos abandona. Él camina con nosotros, nos da fuerzas renovadas y nos ayuda a superar todo obstáculo. Finalmente, debemos aprender a descansar en la promesa de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, podemos encontrar paz en su presencia. Él nos sostiene y nos ayuda a enfrentar cada desafío con la certeza de que su amor y fidelidad nunca nos fallarán. En medio de la presión, podemos encontrar consuelo y esperanza al recordar que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Esta presión en el pecho también puede ser una señal de que es hora de entregar la carga a Dios. A menudo, cuando sentimos una presión en el pecho, ya sea física o emocional, es fácil pensar que se trata simplemente de estrés o fatiga. Sin embargo, para muchos de los elegidos de Dios, este tipo de presión puede ser una manifestación espiritual. Es un recordatorio de que nuestras luchas espirituales y emocionales están afectando nuestro cuerpo de manera tangible. El cuerpo y el espíritu están intrínsecamente conectados, y nuestras batallas espirituales pueden reflejarse en nuestra salud física. Es en esos momentos cuando Dios nos invita a entregar nuestras cargas a Él. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos ofrece un consuelo profundo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera.
Estas palabras son un recordatorio de que no necesitamos cargar con todo el peso de nuestras luchas solos. Jesús nos invita a entregar nuestras cargas, a descansar en Él y a permitir que Él nos guíe en medio de la presión. Cuando experimentamos esa presión en el pecho, es una oportunidad para detenernos, reflexionar y buscar la presencia de Dios. A veces, tratamos de manejar nuestras preocupaciones por nuestra cuenta, creyendo que debemos ser fuertes y autosuficientes. Sin embargo, Dios nos llama a reconocer nuestra necesidad de Él, a rendirnos y confiar en su soberanía. Cuando entregamos nuestras luchas a Dios, encontramos alivio, paz y la certeza de que Él está trabajando en nuestro favor. La presión en el pecho también puede ser un reflejo de las cargas emocionales que llevamos. Ya sea el dolor por la pérdida de un ser querido, la preocupación por un ser cercano o la carga de las intercesiones que hacemos por los demás, estas preocupaciones pueden hacernos sentir como si estuviéramos siendo aplastados. Sin embargo, es en esos momentos cuando Dios nos llama a descansar en su amor y a confiar en que Él tiene el control. Él está con nosotros, y no tenemos que llevar estas cargas solos. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que este tipo de presión también puede ser una invitación a evaluar nuestras prioridades. A veces, las cargas emocionales y espirituales que llevamos son el resultado de asumir responsabilidades que no nos corresponden. Cuando nos sentimos abrumados, debemos preguntarnos si estamos llevando más de lo que Dios nos ha llamado a cargar. La sabiduría está en reconocer nuestros límites y permitir que Dios tome el control, confiando en su capacidad para llevar lo que nosotros no podemos manejar. Es esencial, en medio de la presión, buscar momentos de descanso en la presencia de Dios. La oración, la meditación y la adoración son prácticas poderosas que nos permiten aliviar esa presión, renovar nuestras fuerzas y encontrar consuelo. En la presencia de Dios, nuestra alma encuentra descanso y nuestro cuerpo puede experimentar una renovación. Finalmente, al entregar nuestras cargas a Dios, no solo encontramos alivio, sino que también profundizamos nuestra relación con Él. Cada vez que nos acercamos a Él, podemos experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que nuestras luchas no son permanentes. Dios tiene un propósito en medio de ellas, y su amor y fidelidad nos sostienen. Cuando experimentamos una presión en el pecho o una sensación de opresión, esto no solo tiene un origen físico o emocional, sino que también puede tener un trasfondo espiritual profundo. Es como si esa presión fuera un reflejo de las luchas invisibles que estamos enfrentando en el plano espiritual. Para los elegidos de Dios, esto puede significar que están en medio de una batalla espiritual significativa. Aunque la mayoría de las personas no pueden ver esas luchas internas, su impacto se refleja en el cuerpo, especialmente cuando nos sentimos sobrecargados. A menudo, los dolores y tensiones que experimentamos en el cuerpo pueden ser el resultado directo de la batalla entre nuestra fe y las circunstancias que nos rodean. Los pensamientos negativos, las preocupaciones y la ansiedad son como un peso invisible que afecta no solo nuestra mente, sino también nuestro bienestar físico. Esa presión en el pecho es un recordatorio de que debemos volver nuestra atención a Dios, el único que puede aliviarnos y brindarnos paz. En estos momentos, la respuesta no está en intentar resolver todo por nuestra cuenta, sino en rendirnos a la voluntad de Dios. La tentación de tomar el control de la situación y cargar con la presión nosotros mismos es fuerte, pero la verdadera fuerza proviene de reconocer que no podemos hacerlo todos solos. Dios nunca nos pide que enfrentemos nuestras luchas sin su ayuda. Por eso, la invitación de Mateo 11, 28-30 es tan poderosa: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El descanso espiritual se encuentra en su presencia. Cuando nos entregamos a Dios y le damos nuestra carga, encontramos descanso para nuestras almas. La verdadera paz viene cuando nos quitamos el peso de nuestras propias fuerzas y permitimos que Él se encargue de lo que está más allá de nuestra capacidad. Esta rendición no es signo de debilidad, sino de sabiduría y confianza en el plan divino. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y sabe cómo transformar nuestras luchas en oportunidades para crecer. La presión en el pecho puede ser una señal de que necesitamos renovar nuestra conexión con Dios. Tal vez hemos estado demasiado centrados en las preocupaciones cotidianas o en las luchas internas, y nos hemos alejado de la paz que solo Él puede darnos. En estos momentos, la oración es clave.
Al hablar con Dios y expresarle nuestras preocupaciones, nos abrimos a su paz y consuelo. Es en la oración donde encontramos descanso y renovación. También es importante reconocer que esta presión no siempre desaparecerá de inmediato. A veces, Dios permite que experimentemos momentos de tensión para enseñarnos a depender más de Él. Estos periodos de lucha nos moldean y nos preparan para los planes que tiene para nosotros. La paz no siempre llega de inmediato, pero la fidelidad de Dios nunca falla. Él siempre estará con nosotros, incluso cuando sentimos que estamos bajo presión. En medio de esta presión, debemos recordar que no estamos solos. La comunidad de creyentes también juega un papel fundamental en nuestro proceso de sanación. La oración compartida y el apoyo mutuo son esenciales cuando enfrentamos batallas espirituales. Al unirnos con otros en la fe, podemos encontrar consuelo y fortaleza. No debemos tratar de llevar nuestras cargas solas, sino compartirlas con aquellos que caminan a nuestro lado en Cristo. Cuando enfrentamos luchas espirituales, a menudo experimentamos sensaciones físicas que no tienen una causa médica aparente. Dolores de cabeza, presión en el pecho, tensión en la espalda o pesadez en los hombros pueden ser indicativos de que estamos atravesando batallas espirituales que, aunque invisibles a los ojos de los demás, nos afectan profundamente. Estas manifestaciones físicas son señales claras de que el cuerpo está respondiendo a la guerra espiritual que estamos librando. El hecho de que el cuerpo reaccione a estos desafíos espirituales nos recuerda que todo está conectado, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Los dolores de cabeza espirituales, por ejemplo, no son solo molestias físicas, sino que pueden ser un reflejo de la sobrecarga emocional y mental. El estrés, la ansiedad y la preocupación a menudo se manifiestan como tensión en la cabeza, y para los elegidos de Dios, estos síntomas pueden estar relacionados con luchas internas. Batallas invisibles que desgastan nuestra energía espiritual y emocional. Estas luchas pueden incluir la intercesión, la lucha por entender el propósito de Dios en nuestras vidas o el esfuerzo por resistir las tentaciones que se nos presentan. En estos momentos, es vital reconocer que la batalla no es solo física, sino espiritual. Cuando sentimos estos dolores, debemos preguntarnos si estamos llevando algo que Dios no nos ha llamado a cargar. Tal vez estamos intentando resolver las cosas por nuestra cuenta, olvidando que Él es el único que puede darnos la fuerza para superar nuestras luchas. Como está escrito en Isaías 40, 29-31, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta promesa nos recuerda que cuando nos sentimos débiles, es el momento perfecto para acudir a Dios y recibir su fortaleza. En medio de estas luchas, la oración es nuestra mayor herramienta. La oración nos permite derramar nuestro corazón ante Dios, expresar nuestras preocupaciones y recibir consuelo. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios y encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración no solo fortalece nuestro espíritu, sino que también calma nuestra mente y cuerpo, ayudándonos a liberar las tensiones que se acumulan debido al estrés espiritual. Es importante también reconocer que estos dolores pueden ser una invitación a hacer una pausa y evaluar nuestras prioridades. A menudo, nos dejamos llevar por las demandas del día a día y nos olvidamos de tomarnos un tiempo para descansar en la presencia de Dios. El descanso espiritual es esencial para mantener nuestra salud física, emocional y espiritual. Como Jesús lo hizo en su ministerio, debemos apartarnos de la multitud y pasar tiempo en la intimidad con nuestro Creador para renovar nuestras fuerzas. Además, debemos aprender a reconocer los límites de nuestro cuerpo. Dios no nos llama a ser autosuficientes, sino a depender completamente de Él. A medida que pasamos por momentos de dolor y dificultad, debemos aprender a entregar nuestras cargas a Dios, confiando en que Él es capaz de llevar lo que nosotros no podemos. La rendición no es debilidad, sino una muestra de confianza en su soberanía. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y le entregamos nuestras luchas, encontramos alivio y fortaleza en su presencia. Los dolores físicos que experimentamos a menudo tienen un propósito más grande. Nos llaman a acercarnos más a Dios, a confiar más en Él y a reconocer que no estamos solos en nuestras batallas. Cada vez que buscamos su presencia en medio de nuestro dolor, estamos aprendiendo a depender más de su fuerza y menos de nuestra propia. Así,
Estos dolores espirituales, aunque incómodos, se convierten en oportunidades para crecer en fe y confianza en el Señor. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Los dolores espirituales no solo se limitan a los dolores de cabeza o la presión en el pecho, también se manifiestan de manera tangible en el cuerpo, como la tensión en la espalda o el peso sobre los hombros. Cuando nos enfrentamos a batallas espirituales intensas, el cuerpo refleja ese peso emocional y espiritual que estamos cargando. La sensación de tener un peso invisible sobre los hombros es común para muchos de los elegidos de Dios, y es una señal clara de que estamos involucrados en una lucha más grande. Una batalla que no se ve pero que impacta profundamente nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. El sentimiento de carga en los hombros o en la espalda puede ser un recordatorio de que estamos llevando una responsabilidad que Dios no nos ha llamado a cargar solos. A veces, asumimos más de lo que podemos manejar, ya sea porque sentimos que debemos hacerlo o porque creemos que somos los únicos capaces de llevar esa carga. Esta sobrecarga puede surgir, por ejemplo, cuando nos dedicamos profundamente a la intercesión por otros. Cuando estamos enfrentando dificultades propias o cuando estamos involucrados en un propósito divino que exige mucho de nosotros. Estos dolores, aunque incómodos, nos desafían a reflexionar sobre nuestras prioridades y cómo estamos manejando nuestras cargas espirituales. Es en estos momentos cuando la invitación de Mateo 11, 28-30 cobra un profundo significado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una promesa reconfortante que nos recuerda que no estamos destinados a enfrentar nuestras luchas espirituales por nuestra cuenta. Dios nos invita a entregarle nuestras cargas y a encontrar descanso en su presencia. Este descanso no solo es físico, sino espiritual, ya que nos libera del peso emocional y mental que acumulamos cuando intentamos hacer todo por nuestras fuerzas. En la batalla espiritual, el descanso es esencial. No se trata solo de tomar un respiro físico, sino de buscar la paz y la renovación en Dios. Cuando entregamos nuestras luchas y preocupaciones a Él, encontramos consuelo y liberación. La oración es fundamental en este proceso, ya que nos permite entregar nuestros miedos, frustraciones y dolores a un Dios que comprende nuestras cargas y está dispuesto a llevarlas por nosotros. La oración también nos brinda una oportunidad para centrarnos nuevamente en lo que realmente importa y reenfocar nuestra visión en las promesas de Dios. Es importante reconocer que no todo el dolor físico que experimentamos tiene una raíz espiritual, pero cuando detectamos que los síntomas están relacionados con batallas espirituales, debemos buscar la manera de aliviar esa carga de manera espiritual. La clave es aprender a discernir la causa subyacente del dolor y saber cuándo es el momento de buscar la ayuda divina. En los momentos de dolor o tensión, debemos recordar que Dios es nuestro refugio y fortaleza, y que siempre estará allí para guiarnos y sostenernos. La tensión en la espalda, por ejemplo, puede ser una señal de que estamos llevando demasiado, que estamos luchando con algo que no nos corresponde. Estos momentos de tensión nos llaman a buscar la presencia de Dios para encontrar alivio, y al hacerlo, aprendemos a soltar lo que no podemos controlar y a descansar en su soberanía. Como está escrito en 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que no tenemos que cargar con nuestras luchas solos, sino que podemos confiar en que Dios llevará lo que nosotros no podemos manejar. Así, cada dolor o sensación de presión se convierte en una invitación para acercarnos a Dios, para renovar nuestra fe y para recordar que Él es quien nos da la fuerza necesaria para enfrentar las batallas que se nos presentan. A través de la oración, el descanso en su presencia y la rendición de nuestras cargas, encontramos la paz que necesitamos para continuar adelante. A medida que continuamos enfrentando estas batallas espirituales, es importante comprender que cada dolor o tensión física es una oportunidad para acercarnos más a Dios. El peso que sentimos en el cuerpo es, a menudo, el resultado de las luchas espirituales invisibles que estamos librando. Las presiones emocionales y mentales que experimentamos, como la sensación de estar sobrecargados o el estrés constante, se traducen en malestares físicos que no siempre tienen una explicación médica clara.
Sin embargo, cuando estas sensaciones están relacionadas con batallas espirituales, debemos aprender a reconocerlas y abordarlas de una manera que fortalezca nuestra conexión con Dios. La tensión y el dolor en el cuerpo pueden surgir como una respuesta a nuestra resistencia frente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En momentos de lucha, es fácil caer en la trampa de intentar solucionarlo todo por nuestra cuenta, cargando con todo el peso en solitario. Pero Dios nos invita a descansar en Él, a entregar nuestras cargas y a confiar en su plan. En estos momentos, debemos recordar que el cuerpo y el espíritu están profundamente conectados, y que al fortalecer nuestro espíritu a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra, también encontramos alivio en nuestro cuerpo. Cuando sentimos tensión en los hombros o la espalda, a menudo es una manifestación de que estamos cargando con responsabilidades que Dios no nos ha pedido que asumamos por completo. Estos dolores son recordatorios de que debemos soltar lo que no nos corresponde y permitir que Dios se encargue de lo que no podemos controlar. Como dice en 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos anima a confiar en que Dios es capaz de llevar nuestras cargas y aliviar nuestra mente y cuerpo de los pesares que nos agobian. A veces, es necesario un descanso profundo para sanar. Esto no solo implica descansar físicamente, sino también buscar paz espiritual a través de la oración y la meditación. Los momentos de quietud en la presencia de Dios son esenciales para renovarnos, restaurar nuestra paz interior y aliviar el estrés que nos provoca el peso de las batallas espirituales. Este tiempo con Dios nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, y que Él es nuestro refugio y fortaleza. Además, el descanso no solo se trata de desconectarnos de las preocupaciones, sino de aprender a depender más de Dios. En medio de las tensiones físicas y emocionales, debemos aprender a soltar el control y confiar en que Él tiene el poder de transformar cualquier carga en paz. La oración es un medio poderoso para encontrar consuelo y sabiduría en momentos de dolor, ya que nos permite descargar nuestras inquietudes en las manos de un Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos. Por tanto, es crucial no solo buscar descanso físico, sino también buscar renovación espiritual. Reconociendo que cada dolor o tensión es una invitación a descansar en la gracia de Dios y a depender de Él para encontrar la fuerza para continuar nuestra travesía espiritual. Cuando experimentamos tensiones físicas como el dolor en la espalda, los hombros o dolores de cabeza inexplicables, es importante no solo buscar alivio en lo físico, sino también entender que estos malestares pueden ser el reflejo de batallas espirituales más profundas. En muchas ocasiones, estos dolores son señales de que estamos llevando una carga espiritual que no hemos entregado completamente a Dios. Ya sea por la intercesión por otros, la preocupación constante o las luchas internas, el cuerpo responde a lo que el espíritu está experimentando. Uno de los mayores desafíos en estas situaciones es reconocer cuando estamos tratando de cargar más de lo que debemos. A menudo, sin darnos cuenta, asumimos responsabilidades que pertenecen a Dios. La sensación de estar sobrecargados, tanto espiritualmente como físicamente, es una advertencia de que debemos soltar esas cargas y entregarlas a Dios. Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30 a venir a Él, todos los que están trabajados y cargados, y Él nos dará descanso. Esta es una promesa que nos recuerda que no estamos hechos para llevar todo el peso de la vida solos. Cuando confiamos en que Dios tiene el control, encontramos paz en medio de las dificultades. La sobrecarga emocional y espiritual que sentimos se puede aliviar al entregarle nuestras preocupaciones a Dios, lo cual nos ayuda a deshacernos del peso innecesario que nos consume. La oración, la adoración y el descanso en la presencia de Dios son prácticas esenciales para renovar nuestra fuerza y aliviar la tensión que se acumula en el cuerpo como resultado de las luchas espirituales. Además de la oración, es importante recordar que nuestro cuerpo también necesita descanso físico. A veces, el dolor que experimentamos en el cuerpo es un reflejo directo de la fatiga espiritual. No podemos descuidar nuestro bienestar físico si queremos ser efectivos en nuestra vida espiritual. Al igual que renovamos nuestras fuerzas espirituales a través de la oración, también debemos asegurarnos de cuidar nuestro cuerpo, descansando y dándonos espacio para recargar energías.
Recordemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19-20, y es nuestra responsabilidad cuidarlo para que podamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nos tomamos el tiempo para descansar y buscar la presencia de Dios, nos damos cuenta de que Él no solo alivia nuestras tensiones físicas, sino que también nos da la fortaleza para enfrentar las batallas que nos esperan. El dolor y la tensión, aunque incómodos, pueden servir como recordatorios de que necesitamos de Él más que nunca. Al reconocer esto, nos acercamos más a Dios y aprendemos a confiar en su poder y sabiduría para lidiar con lo que no podemos manejar por nuestra cuenta. En resumen, los dolores y tensiones físicas son señales de que debemos reevaluar nuestras cargas y rendirnos completamente a Dios. En medio de nuestras luchas, Él es la fuente de nuestra fortaleza y paz. Al entregarle nuestras cargas y descansar en su presencia, encontramos la paz y la energía necesarias para seguir adelante en nuestra travesía espiritual. A medida que continuamos con nuestras luchas espirituales, las tensiones físicas y los dolores en el cuerpo pueden seguir siendo señales de que estamos sobrecargados espiritualmente. Estas sensaciones pueden aparecer como un recordatorio de que necesitamos buscar a Dios de manera más profunda. El dolor en la espalda o en otras áreas del cuerpo no solo es físico, sino que puede estar conectado con el peso emocional y espiritual que llevamos. Es importante no ignorar estos dolores, sino buscar su origen y reconocer que Dios desea ayudarnos a manejarlos de la mejor manera. Los dolores de espalda, en particular, son una manifestación común en aquellos que están enfrentando desafíos espirituales intensos. Estos dolores pueden ser el reflejo de una carga emocional acumulada, como cuando estamos intercediendo por otros o cuando estamos bajo una presión constante. Es como si el cuerpo tuviera que hacer frente a las batallas invisibles que estamos enfrentando en el plano espiritual. La conexión entre el cuerpo y el espíritu es fuerte, y por lo tanto, nuestras luchas espirituales a menudo se reflejan en nuestro bienestar físico. Es fundamental en estos momentos recordar las palabras de 1 Pedro 5:7, echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Estas palabras nos aseguran que no estamos destinados a cargar solos con nuestras preocupaciones. La rendición total a Dios es el primer paso para aliviar el peso que sentimos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Esto no significa que abandonemos nuestras responsabilidades, sino que confiamos en que Dios nos ayudará a soportarlas. La oración es una herramienta crucial para lidiar con estos dolores y tensiones. No solo alivia el alma, sino que también puede traer alivio físico, ya que nos ayuda a liberar el estrés acumulado. Al centrarnos en la presencia de Dios, podemos experimentar su paz, que sobrepasa todo entendimiento, tal como se menciona en Filipenses 4:7. La paz de Dios tiene el poder de calmar nuestras mentes y cuerpos, dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante. Otro aspecto importante es aprender a discernir cuando los dolores y las tensiones tienen un origen espiritual y cuando son simplemente físicos. Si bien es importante consultar a un médico cuando sea necesario, debemos también ser sensibles a los mensajes que Dios nos está enviando a través de nuestro cuerpo. El cuidado físico es tan esencial como el cuidado espiritual, y ambos deben ir de la mano. Practicar el descanso físico, como dormir lo suficiente o realizar ejercicios suaves, puede ser tan revitalizante como el descanso espiritual que encontramos en la oración y la meditación. En última instancia, estos dolores y tensiones físicas nos invitan a reconocer nuestra dependencia de Dios. Nos recuerdan que no estamos solos y que no necesitamos cargar con todo por nuestra cuenta. Dios está con nosotros en cada momento, y al rendirle nuestras cargas, podemos encontrar alivio tanto en lo físico como en lo espiritual. A medida que buscamos más de su presencia, aprendemos a enfrentar las batallas espirituales con confianza, sabiendo que Él es el que nos fortalece y nos sostiene. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios es fiel para guiarnos y ayudarnos a comprender la raíz del problema y encontrar alivio. Cuando enfrentamos dolores, ya sean espirituales o físicos, la búsqueda de la causa y la solución apropiada es crucial. En ocasiones, podemos experimentar dolor que parece no tener explicación, ya sea una tensión persistente en la espalda o un cansancio inexplicable que no se alivia con descanso.
Sin embargo, es importante reconocer que no todos los dolores provienen de causas físicas, algunos pueden estar vinculados a luchas espirituales. El desafío de discernir si el dolor que sentimos es espiritual o físico es fundamental para encontrar la solución adecuada. A menudo, los elegidos de Dios experimentan síntomas que no tienen una causa médica clara, como un malestar físico inexplicable o una sensación de opresión emocional. Estos dolores, aunque pueden ser manifestaciones de batallas espirituales, también pueden ser el resultado de factores físicos como una postura inadecuada o el estrés excesivo. Por ello, la capacidad de identificar el origen del dolor es esencial para abordar la situación de manera eficaz. La oración juega un papel crucial en este proceso de discernimiento. Al acercarnos a Dios y pedirle su guía, podemos recibir revelación sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro cuerpo y espíritu. A través de la oración, el Espíritu Santo nos ayuda a entender si estamos llevando cargas espirituales o si necesitamos prestar más atención a nuestra salud física. Este proceso de entrega y escucha activa nos permite comprender mejor las sensaciones que estamos experimentando y nos da la claridad necesaria para actuar. Es importante observar los patrones que se repiten en nuestra experiencia de dolor. A menudo, el dolor espiritual se intensifica en momentos de intercesión profunda, cuando estamos en medio de batallas espirituales o enfrentando desafíos relacionados con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. El dolor físico, por otro lado, puede ser el resultado de condiciones más comunes, como una mala postura o el agotamiento por trabajo excesivo. Reconocer el contexto en el que aparece el dolor es una forma práctica de discernir su origen. Al mismo tiempo, no debemos olvidar la importancia de cuidar nuestra salud física. Buscar consejo médico es un acto de sabiduría, ya que Dios ha provisto profesionales de la salud para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo. La salud física y espiritual no deben verse como separadas, sino como una unidad que necesita ser cuidada integralmente. Si después de evaluar las posibles causas físicas, descubrimos que el dolor persiste, podemos entonces dirigir nuestra búsqueda hacia lo espiritual para encontrar la sabiduría y el alivio que Dios quiere ofrecernos. Al buscar la comprensión de nuestras luchas físicas y espirituales, es crucial reconocer los momentos en los que experimentamos una sensación de presión o tensión, ya sea en el cuerpo o en el espíritu. El dolor espiritual, a menudo asociado con momentos de intensa intercesión, puede aparecer cuando enfrentamos desafíos importantes en nuestra vida cristiana. Estos dolores, aunque incómodos, son indicativos de que Dios está obrando en nosotros, refinando nuestro carácter y acercándonos más a su propósito. Cuando experimentamos un dolor que no tiene una explicación clara, es esencial discernir si la causa es espiritual o física. El dolor físico, como la tensión en la espalda o la fatiga crónica, puede ser un reflejo de nuestra salud general. Sin embargo, los dolores que no parecen tener una causa física obvia a veces pueden ser un resultado directo de las batallas espirituales que estamos librando. Es vital entender que tanto el cuerpo como el espíritu pueden influenciarse mutuamente, por lo que debemos ser diligentes en cuidar ambos aspectos. El discernimiento se facilita a través de la oración. Al acercarnos a la presencia de Dios en oración, podemos recibir revelación sobre el origen de nuestros dolores. El Espíritu Santo, al guiarnos, puede ayudarnos a identificar si estamos llevando cargas espirituales que debemos entregar a Dios o si necesitamos tomar medidas prácticas para cuidar mejor de nuestro cuerpo. Esta disposición a escuchar a Dios es fundamental para comprender lo que realmente está sucediendo en nuestro ser. Un punto clave en el discernimiento de las causas de nuestro dolor es observar los patrones en los que éste se manifiesta. En ocasiones, el dolor espiritual se hace más intenso durante momentos de intercesión o cuando nos enfrentamos a las presiones que vienen con la obediencia a la voluntad divina. A través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, podemos obtener claridad sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en pasajes como Mateo 11, 28-30, Jesús nos invita a echar nuestras cargas sobre Él, lo que nos recuerda que Él está dispuesto a llevar nuestras cargas y aliviar nuestra angustia. Es importante también no descuidar nuestra salud física. Buscar atención médica no es solo un acto de cuidado personal, sino también una forma de honrar a Dios, quien nos ha dado estos cuerpos como templos para su espíritu.
La salud física, como se menciona en 1 Corintios 6, 19-20, es un regalo de Dios y debemos cuidarla. Si después de atender nuestras necesidades físicas el dolor persiste, entonces podemos profundizar en la esfera espiritual, buscando la dirección de Dios. El proceso de discernir si un dolor es de origen físico o espiritual requiere un enfoque equilibrado. La mayoría de las veces, el dolor espiritual se manifiesta en momentos de presión emocional y espiritual. Estas sensaciones suelen aparecer cuando estamos enfrentando momentos de intercesión profunda o cuando luchamos con desafíos relacionados con nuestro propósito divino. En esos momentos, la tensión o el cansancio en el cuerpo pueden ser reflejos de la lucha interna que estamos atravesando. El dolor físico, por otro lado, es más directo en cuanto a sus causas. Una mala postura, el estrés físico acumulado, la falta de descanso o incluso una mala alimentación pueden ser factores que contribuyen a nuestras molestias físicas. Sin embargo, hay ocasiones en las que los síntomas físicos parecen no tener una causa clara y es aquí donde el discernimiento espiritual se convierte en clave. A veces, los síntomas como la presión en el pecho, la fatiga inexplicable o la tensión en la espalda pueden ser manifestaciones de batallas espirituales. Reconocer este vínculo entre lo físico y lo espiritual nos permite ser más conscientes de nuestras luchas internas y buscar una solución integral, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. En este proceso de discernimiento, es crucial pedir la ayuda de Dios a través de la oración. Al hacer esto, podemos abrirnos a la revelación que solo el Espíritu Santo puede darnos. Él nos puede guiar para identificar si estamos llevando cargas espirituales que debemos entregar a Dios o si hay áreas en nuestras vidas que necesitamos cuidar mejor, como nuestro cuerpo y nuestras emociones. La claridad que recibimos de Dios nos ayuda a encontrar el equilibrio necesario para lidiar con el dolor, sin ignorar ninguna de sus dimensiones. Otra herramienta importante en el discernimiento es observar los patrones que siguen nuestros dolores. En muchos casos, los dolores espirituales tienden a intensificarse cuando estamos pasando por momentos de transición espiritual o cuando estamos cerca de un avance significativo en nuestra vida cristiana. En estos momentos, las batallas espirituales suelen ser más intensas y, como resultado, el cuerpo puede reflejar esa lucha interna con dolores y molestias. Identificar estos patrones nos permite ver el propósito que Dios tiene en cada desafío, ayudándonos a enfocar nuestra atención en lo que realmente importa. Es importante no ignorar los síntomas físicos. Dios nos ha dado a los médicos y profesionales de la salud para que podamos cuidar de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. La salud física es un componente vital para mantener una vida equilibrada y eficaz en nuestra vida cristiana. Cuando el dolor físico es persistente, buscar consejo médico es una forma de ser responsables con el cuerpo que Dios nos ha dado. Después de evaluar las causas físicas, si los síntomas persisten, es crucial examinar las causas espirituales detrás de ellos. La palabra de Dios nos da las herramientas para comprender cómo el cuerpo y el espíritu están interconectados. Pasajes como Isaías 40 horas y 31 minutos, que nos recuerda que Dios renueva nuestras fuerzas, nos alientan a buscar la paz espiritual que se traduce en un bienestar físico y emocional. Al discernir entre el dolor físico y el espiritual, uno de los aspectos más importantes es reconocer los momentos en los que experimentamos dolor. En la vida cristiana, el dolor espiritual suele surgir en tiempos de lucha intensa en oración o intercesión, o bien cuando enfrentamos pruebas que parecen desafiar nuestro propósito divino. En estos momentos, el cuerpo puede reflejar lo que está sucediendo a nivel espiritual. Es crucial que aprendamos a identificar estos momentos, porque el dolor físico también puede ser causado por factores naturales, como el agotamiento, la mala postura o el estrés. Reconocer si el dolor es un reflejo de una batalla espiritual o una necesidad de atención médica nos permite tomar decisiones sabias para encontrar alivio. Un aspecto importante de este discernimiento es saber cuándo buscar ayuda profesional. Aunque la oración y la fe son herramientas poderosas, Dios también ha proveído a los médicos y especialistas para cuidar de nuestro cuerpo. La salud física es una parte integral de nuestra vida espiritual, ya que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como nos recuerda 1 Corintios 6, 19-20. Si bien la oración y el discernimiento espiritual son esenciales, también es necesario ser responsables con nuestra salud física.
Cuando enfrentamos síntomas que no parecen tener una causa espiritual directa, no debemos dudar en buscar el consejo de un profesional de la salud. Por otro lado, el proceso de discernimiento espiritual también implica la reflexión sobre los patrones de dolor que experimentamos. En muchos casos, los dolores físicos surgen después de momentos de gran presión emocional o de oración intensa. Si estamos pasando por una batalla espiritual, es posible que el dolor en el cuerpo sea una manifestación externa de lo que está ocurriendo en nuestro espíritu. A través de la oración y el examen, podemos comenzar a discernir si el dolor está vinculado a nuestra lucha espiritual y cómo podemos entregarlo a Dios para recibir alivio. La oración es la clave para comenzar este proceso. Al buscar la presencia de Dios, podemos experimentar una revelación divina sobre el origen de nuestro dolor. A través del Espíritu Santo, Dios nos puede mostrar si necesitamos enfocarnos en cuidar nuestro cuerpo o si estamos llevando cargas espirituales que debemos entregar a Él. La sabiduría que proviene de Dios nos guía a través de estos momentos, permitiéndonos tomar decisiones que promuevan nuestra sanidad integral, tanto física como espiritual. Además de la oración, el estudio de la palabra de Dios es fundamental para comprender cómo el cuerpo y el espíritu están conectados. Las Escrituras nos muestran que no solo nuestro espíritu necesita atención, sino que también debemos cuidar de nuestra salud física. Pasajes como Mateo 11, 28-30 nos invitan a venir a Jesús y descansar en Él, lo cual no solo es un descanso espiritual, sino también físico. Dios nos ofrece alivio, no solo para el alma, sino también para el cuerpo, al renovar nuestras fuerzas y darnos paz. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A medida que vamos avanzando en el proceso de discernir entre el dolor espiritual y físico, uno de los aspectos más significativos es entender cómo ambos están profundamente interconectados. Es posible que el dolor espiritual se manifieste en el cuerpo de maneras que no siempre podemos identificar de inmediato. Por ejemplo, durante un tiempo de intensa batalla espiritual o mientras estamos bajo una presión emocional significativa, nuestro cuerpo puede reaccionar con síntomas como dolor muscular, fatiga extrema, o incluso dolores de cabeza y tensiones físicas. Estos son a menudo indicadores de que algo más profundo está ocurriendo a nivel espiritual, como si el cuerpo estuviera reflejando lo que está sucediendo en nuestro ser interior. Sin embargo, es esencial no pasar por alto la posibilidad de que el dolor físico también puede tener causas naturales. La vida moderna, con su ritmo acelerado y niveles elevados de estrés, puede contribuir significativamente a la manifestación de tensiones físicas en el cuerpo. Por ejemplo, el exceso de trabajo, una mala postura o simplemente no descansar lo suficiente pueden generar dolores y molestias físicas. Por lo tanto, al enfrentar dolor, es importante no apresurarse a asumir que todo tiene un origen espiritual. El discernimiento cuidadoso nos lleva a examinar todas las posibles causas y en muchos casos, puede ser útil buscar la orientación de un profesional de la salud para descartar cualquier afección médica. La clave para comprender la raíz del dolor es la oración constante y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo. A través de la oración, podemos pedir a Dios que nos revele el origen de nuestro dolor, ya sea físico o espiritual, y confiamos en que Él nos dirigirá hacia la verdad. El Espíritu Santo es quien nos capacita para entender las lecciones detrás de nuestras luchas, ayudándonos a discernir cuando se trata de un ataque espiritual y cuando necesitamos enfocarnos en nuestro bienestar físico. La sabiduría divina que recibimos a través de la oración nos guía para que no solo tratemos los síntomas del dolor, sino que busquemos una solución integral que implique tanto el cuidado de nuestro cuerpo como de nuestro espíritu. Al estudiar las Escrituras, también encontramos que Dios nos recuerda que debemos cuidar tanto de nuestra salud física como de nuestro bienestar espiritual. La palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, y como tal, debemos tratarlo con respeto. Esto implica alimentarlo correctamente, darle descanso adecuado y, sobre todo, ser conscientes de cómo nuestras emociones y pensamientos afectan nuestra salud física. La Biblia también nos enseña que debemos llevar nuestras cargas a Jesús, quien promete darnos descanso y renovar nuestras fuerzas, como se ve en Mateo 11, 28-30.
Esta invitación a descansar en Él no solo se refiere a la paz espiritual, sino también al alivio físico que podemos experimentar al entregarle nuestras preocupaciones. Es fundamental mantener este equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, porque ambos aspectos se afectan mutuamente. Si estamos descuidando uno, el otro también sufrirá. El bienestar espiritual se ve reflejado en la salud física, y una vida física descuidada puede dificultar nuestra capacidad para resistir y enfrentar las batallas espirituales. En consecuencia, al cuidar nuestro cuerpo y alimentar nuestro espíritu, estamos mejor preparados para las luchas diarias y para vivir plenamente en el propósito divino de Dios. El proceso de discernir el origen del dolor, ya sea físico o espiritual, no solo es un ejercicio de autoconocimiento, sino también una oportunidad para acercarnos más a Dios. Al enfrentarnos a estas luchas, es crucial que aprendamos a reconocer cuando el dolor que experimentamos es una señal de que estamos atravesando un periodo de crecimiento espiritual. Las batallas espirituales, aunque difíciles, no son en vano. A menudo, son momentos en los que Dios nos está preparando para algo más grande en nuestras vidas. De hecho, muchas veces, las dificultades físicas que atravesamos sirven como catalizadores para un mayor desarrollo espiritual. Es en esos momentos de dolor cuando más necesitamos la ayuda de Dios, porque es a través de Él que encontramos consuelo, claridad y fortaleza. La oración, en este contexto, juega un papel esencial, ya que es a través de ella que podemos abrir nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en el proceso de entender lo que estamos viviendo. A veces, los dolores que experimentamos tienen la intención de hacer que dependamos más de Él y nos lleven a un lugar más profundo de rendición. Cuando nos acercamos a Dios con humildad y en búsqueda de entendimiento, Él tiene la capacidad de transformarnos desde el interior, dándonos la paz y la resiliencia necesarias para enfrentar los desafíos. Al mismo tiempo, la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir en equilibrio. No podemos descuidar nuestra salud física bajo la creencia de que todo tiene un origen espiritual. Dios nos dio un cuerpo para que lo cuidemos, ya que es el templo de su Espíritu, 1 Corintios 6, 19-20. Por lo tanto, también es importante reconocer las señales que nos dan nuestros cuerpos, y no ignorarlas. Si experimentamos un dolor persistente o inexplicable, es sabio buscar ayuda médica para asegurarnos de que no haya un problema físico subyacente que requiera atención. En muchas ocasiones, la combinación de la atención médica con la oración y el discernimiento espiritual ofrece la mejor solución. A medida que descartamos posibles causas físicas, podemos concentrarnos más en buscar lo que Dios quiere enseñarnos a través de nuestra situación. La Biblia nos invita a echar nuestras cargas sobre Jesús, y al hacerlo, encontramos alivio tanto en el ámbito físico como espiritual. A través de la meditación en las Escrituras y el estudio de la palabra, descubrimos que el cuerpo y el espíritu están intrínsecamente conectados, y el cuidado de uno también beneficia al otro. Cuando experimentamos dolor, tanto físico como espiritual, podemos recordar las promesas de Dios en la palabra. En Isaías 40 horas y 31 minutos, se nos asegura que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esto nos da esperanza, sabiendo que incluso en medio del sufrimiento, Dios está trabajando para restaurarnos y fortalecernos. Las promesas de la Escritura no solo nos brindan consuelo, sino también la motivación para perseverar en medio de las dificultades. En resumen, el equilibrio entre el cuidado físico y espiritual es esencial para nuestra vida cristiana. Al discernir el origen del dolor y buscar tanto la ayuda médica como la orientación divina, podemos encontrar la solución adecuada. A través de la oración, la reflexión y la palabra de Dios, podemos sanar y crecer en nuestro caminar con Él. Reconocer la interconexión entre cuerpo y espíritu es un paso importante para vivir una vida plena en el propósito divino. Al reconocer la interconexión entre cuerpo y espíritu, comenzamos a entender que las luchas físicas y espirituales no son compartimentos separados, sino que se influyen mutuamente. Las batallas espirituales, aunque invisibles, pueden manifestarse de manera muy real en nuestro cuerpo. La tensión en la espalda, el cansancio inexplicable o incluso la presión en el pecho, por ejemplo, pueden ser el resultado de una lucha espiritual interna, aunque también es posible que estas condiciones tengan causas físicas. Es fundamental,
Por tanto, discernir correctamente el origen de estos síntomas para abordar tanto el aspecto físico como el espiritual de manera adecuada. La clave en este proceso de discernimiento es la humildad y la disposición para escuchar a Dios. La oración es esencial para que podamos identificar lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Al pedirle a Dios claridad, Él puede revelarnos si estamos enfrentando una batalla espiritual que requiere oración y ayuda divina, o si nuestro cuerpo simplemente necesita descanso y atención médica. A través del Espíritu Santo, podemos encontrar la dirección necesaria para no confundir los dolores físicos con problemas espirituales y viceversa. Una de las primeras señales de una batalla espiritual es cuando experimentamos un dolor que no parece tener una explicación médica clara. En estos casos, es importante no apresurarse a asumir que todo es de naturaleza espiritual, sino que debemos dar espacio para examinar todas las posibles causas. Esto nos lleva a un discernimiento más equilibrado, en el cual buscamos consejo médico si es necesario, sin descuidar la oración y el examen espiritual. El reconocimiento de patrones también juega un papel fundamental en este discernimiento. Si notamos que el dolor físico se intensifica en momentos de intercesión o cuando estamos lidiando con desafíos relacionados con el propósito divino, esto puede ser una señal de que estamos atravesando una batalla espiritual. Del mismo modo, si el dolor se presenta en momentos de estrés físico, exceso de trabajo o mala postura, entonces la causa podría estar relacionada con nuestra salud física y no con una lucha espiritual. Estar atentos a estos patrones nos ayuda a no saltar a conclusiones apresuradas y a abordar el problema de manera más efectiva. Es importante que no dejemos de cuidar nuestro cuerpo. Dios nos ha dado este cuerpo como un templo del Espíritu Santo y nuestra responsabilidad es mantenerlo saludable. Esto significa no solo buscar ayuda médica cuando sea necesario, sino también ser conscientes de nuestros hábitos diarios, como el descanso adecuado, una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Descuidar el cuerpo puede afectar nuestra capacidad para lidiar con las batallas espirituales, ya que un cuerpo agotado o enfermo puede dificultar nuestra conexión con Dios y nuestra capacidad para orar y servir. Al mismo tiempo, debemos recordar que nuestra salud espiritual también afecta a nuestro bienestar físico. La paz que obtenemos a través de nuestra relación con Dios tiene un impacto directo en cómo nos sentimos en el plano físico. Pasar tiempo en oración, meditación y adoración no solo fortalece nuestro espíritu, sino que también puede aliviar las tensiones físicas que experimentamos, creando un equilibrio que nos permite enfrentar mejor tanto las batallas físicas como las espirituales. Finalmente, el proceso de discernir y entender la causa del dolor es una oportunidad para crecer más cerca de Dios. Al confiar en Él para guiarnos y enseñarnos a través de nuestras luchas, descubrimos que cada dolor, ya sea físico o espiritual, tiene un propósito divino. Dios utiliza estos momentos no solo para ayudarnos a sanar, sino también para transformarnos en instrumentos más fuertes y más fieles en su servicio. Con cada desafío, Dios nos está preparando para algo más grande, y es a través de la fe, la paciencia y la dependencia de Él que encontramos la fuerza para superar cualquier batalla que se nos presente. Al comprender el propósito divino detrás de los dolores espirituales, podemos verlos como una oportunidad para crecer, madurar y alinearnos más profundamente con el plan de Dios. Los dolores espirituales no son simplemente desafíos que debemos superar, sino oportunidades divinas para desarrollar una dependencia más profunda de Dios y fortalecer nuestra fe. A través de estas pruebas, Él nos está transformando en personas más resilientes, preparadas para cumplir con su llamado y capaces de ayudar a los demás en sus propios momentos de lucha. Cuando enfrentamos dificultades espirituales, a menudo nos encontramos en un lugar de vulnerabilidad. Es en estos momentos de debilidad donde Dios puede mostrar su poder y fortaleza. Él utiliza nuestras luchas para enseñarnos a confiar completamente en Él. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, Dios nos invita a entregarnos completamente a Él, permitiéndole que sea Él quien nos dé la fuerza para llevar nuestras cargas. Este acto de entrega total nos conecta con la fuerza divina, lo que nos permite superar desafíos que no podríamos enfrentar por nuestra cuenta. La manera en que respondemos al dolor es crucial. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos dos opciones: podemos elegir resistirnos y tratar de manejar las cosas por nuestra cuenta.
O podemos rendirnos ante Dios y confiar en que Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Al rendirnos a Él, nos abrimos a su dirección y a la paz que solo Él puede brindar. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos permite enfrentar nuestras luchas con una nueva perspectiva. En lugar de ver el dolor como algo negativo, lo vemos como una oportunidad para crecer espiritualmente y para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. A través de estos dolores, también somos preparados para ayudar a otros. Al pasar por nuestras propias batallas, adquirimos la sabiduría y la compasión necesarias para interceder y apoyar a quienes están pasando por dificultades similares. Dios nunca desperdicia nuestras luchas, Él las usa para fortalecer nuestro carácter y para equiparnos para ministrar a los demás. En lugar de ver las dificultades como una carga, podemos verlas como una preparación para ser instrumentos de su gracia y amor en la vida de los demás. Una de las lecciones más profundas que aprendemos a través del dolor es que el sufrimiento tiene un propósito. Dios utiliza el sufrimiento no solo para purificarnos y transformarnos, sino también para ayudarnos a crecer en nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Al enfrentar el dolor con fe y confianza en Dios, descubrimos que cada lucha tiene un propósito mayor y que Dios está usándola para moldearnos según su voluntad. Al reflexionar sobre estos dolores, debemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que Dios nos transforme a través de ellos? ¿Estamos confiando en que Él tiene un propósito divino en medio del sufrimiento? La respuesta a estas preguntas determinará nuestra capacidad para superar los desafíos y para experimentar el crecimiento espiritual que Dios desea para nosotros. En lugar de centrarnos en el dolor, debemos enfocarnos en la oportunidad de ver a Dios obrar en nuestras vidas a través de las pruebas. En última instancia, la verdadera victoria no se encuentra en evitar el dolor, sino en aprender a depender completamente de Dios y permitirle que transforme nuestras vidas a través de Él. Cada dolor, cada batalla espiritual, es una oportunidad para crecer más cerca de Él y para ser utilizados por Él en maneras que no podríamos haber imaginado. A medida que enfrentamos estos desafíos, confiamos en que Dios nos está preparando para algo mucho más grande, y que, en su tiempo perfecto, nos llevará a la plenitud de su propósito para nuestras vidas. Es impresionante cómo el dolor, aunque difícil de entender, puede ser una herramienta poderosa en nuestras vidas. Cada desafío, cada lucha, tiene un propósito divino que nos moldea, nos fortalece y nos acerca más a Dios. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que no estás solo, Dios está contigo en cada paso, guiándote y transformándote. Si este mensaje te ha tocado y te ha dado una nueva perspectiva sobre el dolor espiritual y cómo podemos crecer a través de él, compártelo. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para seguir aprendiendo juntos sobre cómo vivir la plenitud del propósito de Dios. Juntos podemos construir una comunidad de fe y apoyo.